A continuación, quiero invitar al señor Juan Gabriel Valdés, embajador de Chile en Estados Unidos en el periodo entre 2014 y 2018. Fue ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile, embajador y representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas. Fue embajador en España y jefe de la misión de Naciones Unidas en Haití. Es doctor en Ciencias Políticas e investigador asociado de la Universidad de Princeton. Fue profesor de Relaciones Internacionales Latinoamericanas en la Universidad de la Sorbona en París. Hoy nos expone sobre la irrupción de la posverdad en la elección presidencial de Estados Unidos 2017, un fenómeno que llegó para quedarse. Perdón, ¿te puede pasar esto? Bueno, yo quisiera, en primer lugar, agradecer muy sinceramente esta invitación y manifestarles mi alegría de estar aquí en Concepción y particularmente en el 10º aniversario del diario Concepción. Agradezco a Francisco Bañados y a Mariano Campos por la invitación y por pensar en mí en torno a un tema que naturalmente me parece de una importancia cada vez mayor y que tiene una relación con lo que yo he hecho en el último tiempo, porque es cierto que vengo llegando de un país donde el fenómeno se expresa con una gravedad tal y con un tal vigor que en realidad uno se pregunta cómo la gobernabilidad de ese país va a poder continuar en el próximo tiempo. Yo he escuchado con enorme atención y con mucha fascinación las 4 intervenciones que han ocurrido hoy día en la mañana, y a uno le ocurre cuando habla el último, que fatalmente repite muchas de las cosas que se han dicho. Por lo tanto, yo les pido a ustedes que tengan la paciencia y, en segundo lugar, la tolerancia como para aceptar de que van a reaparecer muchas de las cosas que se han dicho en la mañana y que espero poder utilizar también las ideas que se han planteado hoy día en la mañana para, como dijo el profesor, chapotear en el sentido común, pero no demasiado. Las noticias falsas no constituyen, naturalmente, ya se ha dicho, ninguna novedad. Son tan antiguas como las verdaderas. Lo que se ha sostenido en el último tiempo, naturalmente, es que las redes sociales son el fenómeno que hace que fake news, realidades alternativas, posverdad o como se le quiera llamar, adquieran una dimensión política y una importancia política mucho mayor. Yo pienso, y sé que en esto voy a parecer pesimista, que los instrumentos que el hombre occidental se ha dado para mantener el orden social y eludir el estado de naturaleza hobbesiano parecen estarse disolviendo entre los dedos hoy. La democracia liberal está amenazada de muerte. No está viviendo un momento de crisis. Realmente cuesta imaginarla en los términos de los próximos 30 o 40 años. Y las instituciones han fallado porque no han podido construir una verdad política, entendiendo como una verdad política aquello sobre lo cual los hombres pueden concordar o someterse sin la sensación de perder inmediatamente su libertad. Ese concepto, o sea, la posibilidad de concordar en los hechos, o sentir que al fin y al cabo si no me gustan y los siento opresivos no necesariamente impiden que yo actúe en la sociedad, es lo que se ha perdido y lo que se está perdiendo en este periodo. El primer punto es, o lo que me interesa más en este cuadro, es la capacidad de desestabilizar que tiene la creación y la producción deliberada de realidades alternativas. Podría uno usar muchos ejemplos en la historia, pero me interesa uno que me parece particularmente entretenido, que es el sabotaje sistemático al antiguo régimen durante la Revolución Francesa por la aparición de una enorme cantidad de libelos, de tractos, de folletos que cuestionaron la credibilidad del sistema monárquico y la moral pública o la corrupción de las élites. La construcción de una metanarrativa acerca del despotismo y de la decadencia se expandió de tal manera que
como ha dicho Robert Danton, que es el historiador norteamericano más conocido sobre la Revolución Francesa, ocurrió una percepción inducida de los hechos que resultó ser más importante que los hechos en sí mismos. Surgió una opinión pública conformada por una realidad alternativa que se transformó en un ingrediente crucial en el curso de los acontecimientos. Todos los revolucionarios, pero también, por cierto, el monarca y su mujer, fueron calumniados. Se inventó un mundo literario que promovió imágenes alternativas de todo lo que ocurría. La batalla ideológica adquirió la forma de una calumnia, dice Danton. Un mundo de noticias inventadas sobre la vida privada y la perversión de las élites precipitó a las masas a la violencia y transformó la cultura de un mundo en otro. Es decir, la capacidad desestabilizadora de la creación de un mundo alternativo pasó por encima de instituciones y tradiciones centenarias. Por lo tanto, la idea o el concepto de que efectivamente la construcción de un conjunto de falsedades, de un conjunto ya no de interpretaciones ni de opiniones, sino que la distorsión deliberada de hechos que efectivamente pueden ser comprobables. Hoy día en la mañana se han dado ejemplos de hechos como la invasión alemana a Polonia. Yo pensaba mientras escuchaba a los que me antecedieron en la bomba de Hiroshima. ¿Alguien podría negar de que ocurrió la bomba de Hiroshima? Bueno, efectivamente alguien podría reinterpretar la bomba de Hiroshima o podría haber una manera de mirarla distinta. Pero sostener simplemente que los japoneses inventaron Hiroshima sería francamente hoy día algo que es muy probable que alguien lo esté planteando, pero que si uno lo impone en el sistema político como una verdad, naturalmente produce una situación en la cual la posibilidad de convivir se hace imposible. Mi segundo punto, por lo tanto, va más allá de la desestabilización del sistema. La cuestión es cómo sobrevive un proceso democrático de instituciones liberales en el marco de una creación de realidades alternativas y antagónicas. Un ejemplo demasiado recurrente, y lo menciono porque hoy día, si usted va a una librería en Washington o en Nueva York, y si usted busca lo que están leyendo la mayoría de los intelectuales que están vinculados a la política, se va a encontrar con que la mayoría está leyendo sobre la República de Weimar y sobre el surgimiento del nazismo en Alemania. Y eso no es un hecho banal, no es un hecho ni siquiera casual. El desplome de la República de Weimar y el surgimiento del nacionalsocialismo en Alemania siguen constituyendo un tema obsesivo hoy día en Estados Unidos. El último libro es de un historiador de Harvard, Benjamin Carter Head, que pensando en Estados Unidos, dicho sea de paso, este libro está escrito no sobre la base de realizar un estudio histórico abstracto o buscar, digamos, de nuevo recurrir a las fuentes para evaluar si los estudios históricos anteriores están en lo correcto, sino que lo está haciendo y lo dice expresamente en la introducción. El libro tiene 2 meses o 3 meses. Está usando el caso alemán para preguntarse sobre lo que está ocurriendo hoy día en Estados Unidos. Y lo que dice él es que la muerte de la democracia en la Alemania de Weimar estuvo marcada por la mentira como práctica y la creación de un mundo de hechos paralelos, de una realidad alternativa que progresivamente le dio vida al movimiento liderado por Adolfo Hitler. Se plantea en este caso de manera muy patente lo que significa una suerte de desvío definitivo, un extravío de lo que constituía o de lo que significaba en ese momento la verdad. La verdad era la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. La verdad era el Tratado de Versalles y la forma como, de una manera incipiente en términos de derecho internacional, Alemania debería conformarse al Tratado de Versalles. O la verdad era sobre la actitud de los grupos de élite alemanes y cómo habían actuado o cómo habían operado los socialdemócratas, los comunistas de la época o los grupos nacionalistas frente a la derrota de la Primera Guerra Mundial. Cuando uno da vuelta sobre la cabeza el conjunto de argumentos y de hechos que ocurrieron en esa época y se construye un mundo de falsedades que sin embargo coinciden de una manera muy fundamental con los sentimientos más profundos que la población alemana tenía en ese momento, uno construye efectivamente una realidad alternativa.
En Mi lucha, Hitler demuestra comprender perfectamente lo que se ha dicho tanto hoy día en la mañana, la importancia de la emoción y la importancia de movilizar las emociones con hechos que probablemente no están concordantes con la racionalidad, pero sí son capaces de generar profundas coincidencias con lo que la gente siente más profundamente. En la grandeza de una mentira hay siempre un cierto elemento de credibilidad, dice. Y continúa, porque las masas pueden ser atrapadas en los lugares más profundos de su corazón. Es en la simpleza de sus mentes donde caerán víctimas más fácilmente de la gran mentira. Así, lo ha dicho varios de ustedes hoy día en la mañana, incluso presentados con hechos evidentes que desmienten esas afirmaciones, las masas preferirán la mentira si está más cerca de su corazón. Carter Head, pensando sin duda en lo que está ocurriendo hoy día en Estados Unidos, dice que la comprensión del fenómeno de lo que él denomina una catástrofe civilizatoria que ocurrió en uno de los países más cultos, más desarrollados intelectualmente de la historia de la humanidad, como era la Alemania de entonces, es el rechazo del mundo de los hechos y de la racionalidad, y es la caída en una visión conspirativa del mundo provocada por una traición de las élites y por la penetración de pueblos enemigos, vale decir, el populismo xenófobo y racista, que fue básicamente la columna vertebral del auge nazi. Por lo tanto, vemos de que no hay ninguna novedad en el hecho que la construcción de mundos alternativos falsos. Falsos en el sentido de lo que constituye la verdad política tal cual lo señalé al inicio de esta intervención. Genera no solamente un acoso y derribo sobre los regímenes políticos, sino que además hace extraordinariamente difícil la mantención de una democracia representativa, pero además facilita de una manera muy brutal el surgimiento de regímenes autoritarios. Hoy día el argumento básico es de que esta situación es distinta por el surgimiento de las redes sociales. En el último tiempo, en las últimas décadas, también se señaló hoy día en la mañana, las redes sociales han sido alabadas como lo más positivo y lo más extraordinario que ha ocurrido desde el punto de vista de aumentar la libertad de los hombres, su capacidad de debatir, su capacidad de opinar, su capacidad de participar. Hay un famoso libro de Larry Diamond que se llama Liberation Technology, en el cual él efectivamente sostiene que la dignidad y la creatividad de cada cual se aumentan de manera sustantiva con las nuevas redes y por lo tanto los ciudadanos van a manifestar su opinión, van a aumentar su participación, van a generar movilizaciones, van a combatir el autoritarismo y van a reclamar por sus derechos. En la práctica, tan pronto Diamond escribió ese libro, ocurrieron las famosas rebeliones en el mundo del Medio Oriente, las famosas revoluciones de la primavera árabe, y pareció que esta situación efectivamente confirmaba lo que él estaba pensando, el uso del Twitter para coordinar muchedumbres de jóvenes que reclamaban derechos democráticos, el Facebook como una manera también de generar comunidades, parecían confirmar la idea de que no había nada más positivo desde el punto de vista de la transformación tecnológica que lo que esto estaba ocurriendo, que lo que estaba ocurriendo en ese momento. 14 o 15 años más tarde surge, al contrario, la visión pesimista que sostiene lo que también se ha dicho hoy en la mañana, que las nuevas tecnologías subrayan el individualismo y generan lo que los americanos llaman eco rooms, vale decir, piezas con eco, en los cuales se generan grupos que piensan lo mismo y que se intercambian opiniones solamente entre ellos. Hay hoy día en la práctica una cierta demonización de las redes sociales, y si ustedes observan en la prensa norteamericana, nos faltan una vez al mes el artículo en el cual se hace una crítica radical sobre Facebook o sobre Twitter como una instancia en la cual se consolidan divisiones políticas, se consolidan radicalizaciones ideológicas y se hace imposible generar un sentido de comunidad. Yascha Mounk, que es un politólogo de Harvard,
a mí me parece que ha sido convincente en señalar que las redes, lo que ocurre es que reducen de una manera dramática el espacio que existe entre los de adentro y los de afuera. Es decir, los gobiernos y las empresas de medios mantuvieron un oligopolio sobre las comunicaciones de masa y de esa manera establecieron estándares de discurso políticos de lo que era un discurso aceptable y responsable en una democracia liberal. El racismo, las teorías conspirativas, las injurias, los insultos, las difamaciones estaban excluidas. Al mismo tiempo, en las dictaduras o en los regímenes de fuerza, como todos sabemos, la crítica estaba excluida. Con las redes sociales estas desventajas ya sea se evaporan o desaparecen simplemente. La gente puede usar el lenguaje que quiere, la gente puede decir lo que quiere, y por eso las redes nos gustan en países como China, donde no hay democracia y parece extraordinariamente valiente el que se lanza a decir cosas por su cuenta en los medios, en las redes sociales. Nos gustan menos en países como Francia o Estados Unidos, donde aquello que se dice por las redes sociales parece extremadamente fuera de lo que nosotros consideramos adecuado en una sociedad democrática y parece producirse más bien una degradación de la información en un marco de uso brutal del lenguaje. Hay un ejemplo maravilloso sobre el tema que tiene que ver con el uso del teléfono celular en África. En los lugares más difíciles de África se pensó que la introducción del teléfono celular iba a producir una pacificación, era un instrumento de comunicación entre la gente. La gente iba a utilizar el teléfono celular y se iba a acercar, iba a tener capacidad de conocerse más. Bueno, fue exactamente al revés. El teléfono celular, lo que ha ocurrido con el teléfono celular en los países africanos, particularmente en el Congo y en los lugares donde han ocurrido rebeliones más fuertes durante el último tiempo, ha sido que han contribuido de manera decisiva a las masacres y han generado un cuadro en el cual, por primera vez, las organizaciones rebeldes tribales o religiosas que actúan en los países africanos son capaces de resistir a los soldados de Naciones Unidas porque por primera vez son capaces de coordinarse y saber exactamente dónde deben estar cuando vienen las tropas enemigas. Y además, la tecnología no nos da descanso porque ahora lo que viene es lo que se denomina el deepfake, que eso sí no ha sido mencionado hoy día en la mañana, que es la capacidad de hacer videos, hoy día abundan en la industria pornográfica, en las cuales se utiliza a gente que es famosa, ya sea en la política, en el deporte o en el arte, haciendo o pegando sus caras a cuerpos que no les pertenecen, y se genera, por lo tanto, una realidad ya que no solamente anula la noticia, sino que es la negación de la realidad misma, es decir, se utiliza el video y se hace imposible el uso del video como prueba. Hoy día quienes participan en este género de producción están planteando una democratización del conocimiento en torno a la manipulación del video que amenaza con hacer extraordinariamente difícil la tarea, aún más difícil la tarea a los periodistas y particularmente a quienes trabajan en la industria de la televisión. Ahora, todo esto es anterior a la llegada de Trump al gobierno. De la llegada de Trump y de la interacción de Trump con Putin, que es su predecesor en prácticamente todo lo que se ha dicho hoy día en la mañana. Esta es una asociación que no solamente no necesita, en un cierto sentido no necesita demostración. El fenómeno de la campaña fue único y absolutamente inédito. Ya se ha dicho hoy día en la mañana, quizás el hecho más espectacular fue la noticia del apoyo del Papa Francisco a Trump, que alcanzó a durar 2 o 3 días como el principal tema político del país, antes que se demostrara su absoluta falsedad, porque el Vaticano a veces toma más tiempo de lo que uno quisiera para expresar sus opiniones. Pero no puede olvidarse tampoco un hecho que a mí me tocó vivir directamente porque vivía a 3 cuadras de donde ocurrió, que es la invención de una noticia que acusaba a Hillary Clinton de controlar un tráfico de pornografía infantil y de niños desde una pizzería en Washington, que repito, estaba muy cerca de mi casa. El hecho de que este asunto absolutamente increíble adquiriera una dimensión nacional en los Estados Unidos y fuera defendido, incluso transmitido por redes de noticias que están al borde de lo que es la noticia seria en Estados Unidos,
llevó a que un individuo se presentara con una pistola para intentar asesinar al dueño de la pizzería, que no tenía relación ni había conocido nunca en su vida ni a Hillary Clinton ni a ninguna de las otras personas que se mencionaban en la noticia. Hillary tuvo Parkinson durante la campaña, según Breitbart News, y se inventaron visitas suyas al médico para discutir el tema de su Parkinson. O Hillary mandó asesinar a un staffer demócrata que en realidad murió en un robo a tiros. Muchas personas que inventaron este tipo de noticias, apoyadas por una cantidad, según se dice, y también se mencionó hoy aquí, de bots rusos, vale decir, de individuos que manejan una cantidad de computadores que les permite intervenir en conversaciones aparentando ser otras identidades. Muchas de esas personas han sido recibidas de manera formal en la Casa Blanca de Trump. Hay un caso concreto, el de un individuo llamado Mike Cernovich, que fue el creativo detrás de la noticia del tráfico pedófilo dirigido por Hillary Clinton. Por lo tanto, el resultado de estas operaciones, que es lo que interesa desde el punto de vista del impacto que esto tiene sobre la democracia, no podía ser menor. De acuerdo a una encuesta de agosto del 2016, 42% de los votantes registrados en los Estados Unidos, repito, 42% de los votantes, llegó a creer o declaraba que Hillary Clinton era efectivamente el mal, entre comillas. En el estado de Carolina del Norte, días después que Hillary Clinton fue calificada por Trump como el demonio, 41% de los votantes creía que esto era literalmente cierto. Hillary Clinton era efectivamente el demonio. Naturalmente que cuando este fenómeno se transmite simplemente por redes sociales desde un punto de vista es una manifestación de opinión pública, pero el fenómeno adquiere una dimensión completamente nueva al transformarse en una práctica del presidente de Estados Unidos. Jamás en la historia de la presidencia de ese país un presidente había contemplado su cargo como una trinchera desde la cual amenazar, injuriar y promover teorías conspirativas. Es verdad que no se podía esperar menos del presidente Trump. Al fin y al cabo, él inventó la noticia más famosa de las últimas décadas en los Estados Unidos. Vale decir que Obama no nació en Estados Unidos, sino que en Kenia, que no era americano y que por lo tanto no podía ser presidente de Estados Unidos. El carácter simbólico y el contenido ideológico de esa noticia no pueden ser exagerados. Es decir, todo lo que era la xenofobia, todo lo que era el racismo y todo lo que era la sensación de nacionalismo excluyente que Trump ha expresado posteriormente, se expresa de una manera muy clara en ese tipo de declaración. Por cierto, ya se mencionó también, no, esto no se ha mencionado, Trump manifestó por televisión que había visto cómo decenas de miles de musulmanes americanos habían celebrado la caída de las Torres Gemelas, cuestión que no se pudo probar, ni siquiera se pudo decir el lugar donde esta gran concentración de musulmanes había ocurrido. Dijo luego, ¿no es cierto?, que la manifestación de apoyo que se le había hecho después de su elección era la más grande de la historia de los Estados Unidos, y efectivamente lo más sorprendente, se dijo también, no fue la afirmación de Trump, sino que fue el hecho que todo su equipo de la Casa Blanca, con una disciplina absolutamente admirable, defendiera esa tesis y llegara incluso a darle un carácter filosófico a la respuesta al afirmar de que estábamos hablando de realidades alternativas, que era lo que de aquí en adelante la Casa Blanca iba a defender. Señaló luego que había aprobado más leyes en 3 meses de su gobierno que todos los presidentes antes que él, lo que era claramente falso, y se puede seguir, podría seguir. Sin embargo, lo importante no es tanto las mentiras que dice Trump. Alguien dijo aquí que eran 5 al día. Yo acabo de leer en el New York Times que son 7 al día, porque hicieron otro cálculo. Por lo demás, Trump tampoco inventó esto. Vale decir, Fox News y una serie de canales de televisión utilizaron la capacidad del insulto y de la invención durante mucho tiempo antes que Trump. Lo interesante es que Trump califica de fake news lo que es la noticia institucional, si es que lo podemos decir de alguna manera. Vale decir, Trump acusa a CNN de promover fake news, es decir, de inventar, porque dice que los mexicanos no van a pagar por el muro. Trump acusa a CBS de fake news por decir que Ford
General Motors y Lockheed no cerraron sus plantas en México por peticiones de Trump, como él cree, sino que las cerraron simplemente porque el tipo de auto que hacían en México no se vendía más y por lo tanto no les era rentable producir. Trump dijo que era falso, fake news, el que él había tenido una reunión muy tensa con Angela Merkel, cuando todos vimos por televisión que no le pudo dar la mano en la reunión. Finalmente, Trump ha descrito a su totalidad a la prensa de los Estados Unidos como productora de mentiras. Su Twitter es citable. Dice: la fake news media, el fracasado New York Times, la CNN, la NBC, la CBS y muchos más no son mi enemigo. Son los enemigos del pueblo norteamericano. Están enfermos. Al día siguiente de ese Twitter, amenazó a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, porque compró el Washington Post, y luego acusó a Amazon de trabajar contra el pueblo norteamericano, de hecho de ser enemigo del pueblo de los Estados Unidos. Naturalmente que esto es algo que quizás desde un punto de vista de un latinoamericano no resulta tan sorprendente. Nosotros hemos hablado, yo hablé muchas veces en Estados Unidos de la latinoamericanización de Estados Unidos como un hecho real. Pero también es cierto que teníamos algunas correcciones cuando ocurría eso. En el periodo en que yo estuve allá, al irme ya, se fue junto conmigo un embajador de Honduras, que no es un país particularmente tranquilo, ni que puede dar demasiados ejemplos de democracia, pero que produce gente con mucho sentido del humor. Y en un momento dado, el embajador de Honduras le dijo a una comida donde había una cantidad enorme de parlamentarios norteamericanos: señores, yo les quiero decir que si en mi país el candidato hubiera amenazado de muerte al otro candidato, hubiera dicho que es una persona que encarna al demonio, hubiera dicho que va a citar y que va a cerrar a la prensa de los Estados Unidos y que la prensa norteamericana es enemigo del pueblo de Honduras, yo les puedo asegurar que ya la embajada norteamericana habría llamado para manifestar su preocupación más profunda. Bueno, aquí naturalmente no ocurre. Yo nunca he visto en realidad que la Sociedad Interamericana de Prensa haya manifestado su inquietud grave por el tema de lo que está sucediendo con la prensa en Estados Unidos. No es normal encontrar que un presidente de un país de la dimensión y del poder de Estados Unidos amenace a la prensa con ser enemiga del país y enemiga del pueblo de los Estados Unidos. Yo me imagino que ustedes saben que solo 1/3 de los republicanos cree que el presidente Obama nació en Estados Unidos. La mitad de los republicanos creen que millones de personas fueron llevados a votar ilegalmente en la elección del 2016. 48% de los republicanos consultados por el Huffington Post creen que entre 3 y 5 millones de personas votaron ilegalmente en la elección en la que Hillary Clinton ganó por elección popular. Perdió en el voto federal, pero ganó efectivamente la elección popular. ¿Qué muestra esto? Que se está produciendo un proceso progresivo de desconfianza mayor en el sistema electoral norteamericano y se está produciendo en general un proceso de destrucción de la credibilidad de las instituciones. La técnica es evidente. Trump indicó que iba a hacer una investigación sobre el voto electoral. La investigación comenzó, no se sabe en qué ha terminado, se deshizo en el camino, pero es evidente que una investigación es una medida que lleva a la gente a pensar que por algo se está investigando. Más grave todavía es el hecho que el presidente de Estados Unidos hable del Deep State, vale decir, del Estado profundo, un fenómeno oscuro, un grupo de élite secreta que maneja Washington. Su paso más reciente ha sido sostener que hubo una cosa que se denomina Spygate, en que Obama habría decidido plantar un agente del FBI en su campaña para vigilarlo. Los ataques al FBI, los ataques a la CIA, muestran de que hoy día las instituciones principales de la seguridad de los Estados Unidos son consideradas poco confiables por una proporción no menor al 40% de los norteamericanos. Si uno piensa que el Congreso de los Estados Unidos, gracias en buena medida a la dureza republicana, está cerrado en el sentido de que no logra llegar a acuerdos sobre temas absolutamente esenciales, como son los temas del déficit fiscal, los temas de los programas de salud, los temas de la ley de inmigración. Si uno se da cuenta de que los americanos creen cada día menos en que el futuro depara una perspectiva optimista y brillante para sus hijos, y piensan al revés,
que el proceso democrático es cada día más dudoso y menos válido, uno se enfrenta con que lo que se está haciendo aquí es un proceso de autodestrucción de un proceso democrático o de una situación democrática que no puede sino ser llamada corrosiva. Por eso que los americanos están hoy recurriendo a sus historiadores y se está produciendo una enorme cantidad de material histórico sobre la vida y el desarrollo de la sociedad americana que demuestra los niveles enormes de alarma que se están produciendo, no solamente sobre la pérdida de relevancia, o si ustedes quieren, la pérdida relativa de relevancia del poder principal económico y militar del mundo, que es una cuestión que estaba ocurriendo desde antes, sino sobre el hecho que se pueden caer en una situación similar a la que los llevó a una guerra civil en el pasado. Ahora, el impacto de esto, y con esto quiero terminar, el impacto de esto en el tema internacional es una historia todavía más compleja. El profesor decía hace un momento atrás algo que yo pensaba también incluir en mi presentación, que era lo que sucedió con la invención de las armas de destrucción masiva en la guerra de Irak. Yo estaba en el Consejo de Seguridad como embajador de Chile en el momento en que se discutió la guerra de Irak. Y les puedo asegurar que la situación que se produce adentro de un grupo de 15 personas cuando tienen que discutir sobre si existe o no existen armas de destrucción masiva, cuando hay opiniones absolutamente contradictorias sobre un hecho. ¿Hay armas de destrucción masiva? No hay armas de destrucción masiva. Y cuando un país que no tiene, como es el caso de Chile, ni la capacidad de inteligencia, ni la memoria colectiva del Consejo de Seguridad para poder determinar, ni la capacidad de investigar si eso es así o no, se produce francamente una situación de extraordinaria dificultad. Y la decisión que se adoptó y la decisión que adoptó el presidente Lagos de oponerse a aprobar la decisión de invadir Irak adquiere cada día más en el futuro mayor importancia y una lucidez más grande, no solamente porque fue una apuesta, y las apuestas cuando salen bien son buenas, sino que además porque efectivamente decidió que la verdad estaba en los investigadores. Y los investigadores dijeron siempre, encabezados por un jurista sueco, que no habían armas de destrucción masiva, que no era posible de que hubiesen satélites que vigilaban todo el día al país, que no era posible de que ellos hubiesen recorrido más de 200 veces el país, que tuvieran 300 personas investigando diariamente lo que estaba sucediendo en todos los lugares donde se podían producir armas, incluso en los subterráneos del palacio de Saddam Hussein, y que no se encontraran las armas de destrucción masiva. Yo tengo que recordar aquí, porque se dijeron cosas muy propias, me parece a mí, de los líderes que acompañaron a Bush en esta aventura, pero cuando el primer ministro británico sostenía públicamente que Irak estaba en condiciones de disparar armas biológicas desde el desierto a Gran Bretaña en el curso de 48 horas. Y nadie entre los expertos de inteligencia británico era incapaz de explicar cómo en un lugar donde hay 50 grados de temperatura se puede sacar desde el fondo del desierto los materiales biológicos para subirlos a unos misiles que nadie sabía dónde estaban para atacar Londres. Esa fue la locura del asunto. Sin embargo, habiendo dicho todo eso, era verificable que no habían armas de destrucción masiva. Y se pudo verificar que no habían armas de destrucción masiva y la prensa publicó que no habían armas de destrucción masiva. Hoy día, con el ataque químico, o el ataque químico, bien digo, ocurrido en Siria hace 3 semanas atrás o un mes atrás, se hace absolutamente imposible determinar cuál es la realidad de ese hecho. Y por lo tanto el Consejo de Seguridad se enfrenta a un cuadro en el cual la gobernabilidad del sistema multilateral es imposible. El ataque químico sobre un pueblo o uno de los barrios de una ciudad en Siria que mató una cantidad de niños que fueron filmados en televisión y que fue transmitido por el mundo entero, no tiene realidad en el sentido de que no se puede determinar qué ocurrió exactamente. Las versiones son extraordinariamente contradictorias. Esa situación hace
enormemente difícil la gobernabilidad global y el cuadro está haciendo imposible el proceso democrático. Yo no puedo más que transmitir una imagen, una sensación de profundo pesimismo sobre el desarrollo del proceso. Al final, lo único que es verdad es que si yo te mato, es verdad. Y por lo tanto, la posibilidad de que nos encaminemos hacia un cuadro de conflictos globales que buscan establecer nuevamente un tipo de piso sobre el cual afirmar un tipo de sistema político o un tipo de realidad política es una cuestión que uno no puede negarse a ver. Silvia Pellegrini decía en un momento de su presentación que la constitución de mundos aislados que conversan entre sí y que amenazan con destruir cualquier cuadro de unidad social o homogeneidad social está efectivamente amenazando o podría amenazar la organización misma del cuerpo social. Y decía, sí, es un escenario de ciencia ficción. La verdad es que el escenario de una guerra no es ninguna ciencia ficción. El escenario de una guerra comienza a ser una probabilidad en un cuadro de incertidumbre y de absoluta irrealidad como el que se está organizando hoy día en no países marginales o situaciones en las cuales hay grados de confusión mayor, producto de su pobreza o de su debilidad social, sino que en las principales sociedades del mundo capitalista, en las sociedades más desarrolladas, comenzando por Estados Unidos. Siento mucho terminar con una nota tan pesimista, pero creo que es lo que corresponde decir luego de un cuadro tan poco real, un cuadro como el que ha sido descrito, además en el que la verdad se diluye y se nos va entre los dedos. Creo que situaciones previas en la historia reciente del mundo occidental han mostrado que ese tipo de situaciones han conducido fatalmente o a veces necesariamente a conflictos globales. Muchas gracias.